Y en las últimas semanas hemos tomado como texto Mateo 11 del 28 al 30. Y quiero que el día de hoy una vez más veamos este pasaje de la Escritura. Y en este pasaje, en Mateo 11 del 28 al 30, si lo pueden poner por favor, y dice la palabra de Dios de esta forma: luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. 29. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Que el Señor bendiga su palabra. Y en semanas anteriores utilizábamos dos de estas frases que el Señor utilizó. Número 1, vengan a mí. Comienza este pasaje. Y luego el Señor dijo, vengan a mí. Todo comienza con venir al Señor, con estar con el Señor. Cada uno de nosotros en forma personal. La semana pasada hablábamos del verso 29, donde dice, pónganse mi yugo. Qué hermoso. No es nuestro yugo. ¿Es el yugo de quién? De Jesús. ¿Y qué significa? Que Jesús está cargando un yugo. Y les mencionaba la semana pasada que el yugo es ese aparato que se le pone al animal para arar la tierra, para abrir los surcos, para sembrar en la agricultura. Pero normalmente se pone sobre dos animales. Son de la misma especie. Y uno es el grande, el fuerte, el de experiencia. Y normalmente va con uno joven, inexperto, para enseñarle. Y dice el Señor, así Jesús se presentaba: yo soy el Hijo de los hombres. Amén. Entonces Él en su humanidad también nos está diciendo, yo traigo el yugo, pero ahora les toca a nosotros ponernos ese yugo. ¿Y cuál es ese yugo? El que el Señor nos quiere que tú y yo nos pongamos: la oración. Cuando nos ponemos el yugo de la oración, Él es el de la experiencia, Él es el fuerte, pero cuando nos unimos con Él, entonces somos fuertes y podemos alcanzar todo aquello de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dale un aplauso de gratitud al Señor. De veras, entonces qué hermoso que el Señor no nos deja solos, sino el Señor nos dice, pónganse ese yugo, mi yugo, que es la oración, que es la comunión con Él, para que de esa forma yo les doy mi fuerza, porque yo les doy mi dirección, pero es con el Señor. En la oración tenemos fuerza, en la oración tenemos dirección. Amén. Y el día de hoy yo quiero hablar acerca de lo siguiente que en este mismo pasaje el Señor Jesús dijo, porque en este pasaje, en el verso 29, en el verso 29 dice esto. Una vez más, si pueden poner Mateo 11, 29. Pónganse mi yugo. Y luego dice esto, déjenme enseñarles. Entonces el día de hoy yo quiero compartirles este es el tema, déjenme enseñarles. ¿Qué nos quiere enseñar? Imagina, qué bonito. Aquí el Señor le está diciendo, por favor, déjenme enseñarles. Es el Señor que le estaba diciendo a sus discípulos. Y ahora el Señor nos está diciendo, Él nos quiere enseñar. ¿Y qué nos quiere enseñar? Y luego sigue diciendo, vuelvan a poner este versículo, déjenme enseñarles. Y miren lo que habla. Déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón. ¿Qué nos quiere enseñar la humildad? El que ser tierno de corazón. ¿Y qué va a suceder? Encontrarán descanso para el alma. ¿Quiénes vamos a encontrar descanso? Nosotros. ¿Cuándo? Cuando nos ponemos el yugo y ahora cuando nos dejamos enseñar por el Señor. ¿Cuántos quieren ser enseñados por el Señor Jesús? Amén, gloria al Señor. Yo quiero ser enseñado. Y el Señor dice, déjenme enseñarles. Entonces el dejarnos enseñar es un llamado a conocerlo íntimamente.
Es cuando tenemos esa relación íntima con el Señor. Y en esa relación íntima, te voy a decir, hay varias cosas que te quiero mencionar para ser enseñados. No hay revelación sin comunión. Por más que haya, podemos leer la palabra, pero hay veces que la leemos y no la entendemos. Pero cuando la revelación, el entendimiento de la palabra viene a través de la comunión con Dios. Viene a través de la oración. Entonces, el entendimiento de las Escrituras será revelado cuando hayamos procurado esa comunión, cuando estamos orando. De veras, muchas veces en oración se me viene un pasaje de la palabra de Dios y entonces cuando se me viene, hagan de cuenta que el Señor me está abriendo las Escrituras. Me está haciendo entender. ¿Pero por qué? Porque estoy orando. Porque estoy en comunión con Dios. Y al estar en comunión con Dios, Él me empieza a revelar las Escrituras. ¿Te acuerdas cuando esos dos caminantes a Emaús, dice la Biblia, dos discípulos, y que estaban caminando con Jesús y Jesús les estaba describiendo todo lo que Jesús había hecho? Y hasta el momento cuando llegaron a donde iba, entonces se le abrió el entendimiento. Fue revelado, pero ¿cuándo fue revelado? Por la comunión. Cuando tenemos comunión con Dios, las Escrituras, ahora, disculpe la expresión, me cae el 20. Ahora pude entender, porque es el Espíritu Santo ahora que me está enseñando y que me está revelando su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, qué hermoso que Él nos revela a través de la comunión. Y esta es la posición correcta para recibir la gracia de conocerle por la revelación, por lo que el Señor nos revela de Él. Mira lo que dice Santiago 4:6. Y dice esto: y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Entonces, cuando leemos cuando estamos leyendo las Escrituras, te voy a decir, si eres orgulloso, muchas veces no vas a leer las Escrituras. Tú dices, bueno, si no la lees por flojo, bueno, son parte de las características, o es por flojo o fuera de costumbre, pero una de ellas es el orgullo. ¿Por qué? No necesito, puedo. Porque si yo necesito, yo busco. Y es una necesidad, un deseo. Entonces, dice, como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y la gracia de Dios es esa generosidad de Él que Él nos da para poderle conocer, para estar en esa experiencia con el Señor. Entonces, cuando estamos en comunión con el Señor está rompiendo nuestro orgullo. Hay esa gracia para que entender las Escrituras y relacionándonos con Él por el yugo de la comunión nos hará recibir más de Él. Ahorita mencionábamos qué es el yugo. Es la comunión con Él, es la oración con Él, que yo estoy conectado con Él. Entonces, cuando yo estoy conectado con el Señor, ¿qué recibo? Recibo más de su gracia, escúchame, y más de su verdad, de su palabra en mi vida. Entonces, en Juan 1:17 dice esto: pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, en otras partes dice su amor inagotable y su verdad.
y que Él es verdad, vinieron por medio de Jesucristo. Entonces Jesús es la verdad, Jesús es la palabra. Entonces a través de Jesús ahora puedo recibir de su amor inagotable, de su gracia, de esa comunión con Él. Y aparte de esa comunión recibo también la revelación de su palabra, la verdad de su palabra, para ahora saber qué es lo que el Señor tiene para mi vida. Amén. Gloria al Señor. Dale otro aplauso de gratitud al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Y cuando pasa todo esto, estamos buscando esa intimidad con el Señor. Estamos conociéndole, y al conocerle es recibir la impartición del carácter de Dios. Porque si ahora le seguimos a Él, estamos en comunión, ¿qué significa recibimos su carácter? Y al recibir su carácter estamos diciendo, ahora nos parecemos a Él. Estoy seguro que el día de hoy, si tú me das ahorita tu foto, pero si me enseñas la foto de tu papá o la foto de tu mamá, estoy seguro que tú te pareces. Y puede ser que por la distancia, por los lugares geográficos, mucho tiempo ha pasado y quizás no has estado con ellos. Pero ¿qué pasa? Todavía te pareces a ellos. ¿Por qué? Porque provienes de ellos. Cuando somos de Jesús, cuando pasamos tiempo con el Señor, el carácter de Jesús se forma en nosotros. Y como Él es, nosotros comenzamos a ser. ¿Y cómo es el Señor? Pues, ¿cuáles son las características? O el fruto, la Biblia habla del Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22 y 23 dice esto: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. Ahora, es el Espíritu Santo, ese carácter de Dios, ese fruto, pero ahora, ¿dónde lo produce? En mí, en ti. En esto. ¿Y cuál es el fruto? ¿Cuál es el carácter de Dios formado en mi vida? Es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. ¿Qué dice? ¿Cómo que no existen leyes? No hay nada que pueda vencer eso. El carácter de Dios. Y ese carácter de Dios, ese fruto solamente está en nosotros a través de la comunión con Dios, cuando estamos conectados con Él. Amén. Y todos sabemos muy bien de la conexión, porque estoy seguro que ahorita todos los que estamos aquí, y quizás a lo mejor todos los que nos están viendo, ahorita en nuestras manos, en nuestras bolsas, tenemos nuestro teléfono. ¿Sí o no? La mayoría de nosotros, ahorita hasta los muchachos y los más chiquitos y todos ya tienen su teléfono. Pero para que lo tengas en tu mano, ¿qué significa? De que hubo hace unos momentos, hace un tiempo, quizás en este día, que lo tuviste conectado. Porque de nada sirve que tengas un teléfono lo más sofisticado posible sin pila, sin batería. No sirve de nada. Pero la fuerza, ¿de dónde proviene? De que esté conectado. Por eso, tú eres y yo somos las obras maestras de Dios. ¿Y de qué servimos si no estamos conectados con Él? Por esa razón, qué hermoso, pero si estamos conectados con Él, esto es lo que viene en nuestras vidas. El carácter de Dios se forma en cada uno de nosotros, que es el fruto precisamente del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego, cuando esto sucede, somos transformados a su imagen, a la obra del Espíritu Santo en nosotros. En Romanos 8:29 dice esto: pues Dios conoció a los suyos de antemano. Entonces, si nosotros somos suyos, Él nos conoció y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor
entre muchos hermanos. Entonces fuimos, o sea, el Señor, como dice aquí, nos conoció de antemano y nos eligió para que ahora lleguemos a ser como Jesús. Aquí bien claro lo dice. Por eso nuestro límite no es compararnos unos con otros, compararnos con este líder, compararnos con el pastor Dani. Ay, qué bonito canta el pastor Dani. No, yo le quiero quitar el puesto al pastor Dani. Pues qué bueno que se lo quieras quitar. Pero ese no es el punto. Porque quizás cada uno de nosotros tenemos una función. Y esa función es sobre todas las cosas. No que seas como el pastor Dani, aunque el pastor Dani es muy bueno, excelente, pero el Señor quiere que seamos como Jesús. Aquí lo dice, que llegan a ser como su Hijo. Yo quiero llegar a ser. Ese es nuestro deseo. Ahí vamos. Que lleguemos a ser como Jesús, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Entonces, en otras palabras, si Jesús viene como Hijo de Dios, es nuestro hermano mayor. Amén. Es nuestro hermano mayor, pero ese es el ejemplo. Yo les quiero decir, yo soy el más chico de 6. Yo recuerdo a mis hermanos y con mi hermano mayor, el más grande, pues conviví muy poco porque había una diferencia de edad bastante grande. Pero mi hermano que me seguía, mi hermano Sergio, pues me llevaba a mis 6 años. Y yo siempre lo veía como mi hermano mayor, pero siempre veía lo que él hacía. Y lo que él hacía, yo que también quería hacerlo. Recuerdo de que él entró a la preparatoria y luego después estaba en la universidad y él le encantaba el fútbol americano. ¿Y sabes qué pasó conmigo? Yo los estaba siguiendo y yo también me metí a jugar fútbol americano. ¿Por qué? Porque mi hermano mayor me estaba dando un ejemplo. Entonces, qué hermoso que nuestro hermano mayor es el Señor Jesús. Y Él nos da ejemplo a cada uno de nosotros para poder seguirlo al Señor. Amén. Para poder continuar lo que el Señor comenzó. Entonces ahora ha pasado sobre cada uno de nosotros. Lo que hizo Jesús ahora quiere que nosotros precisamente lo continuemos. Y Romanos 8:29 dice esto. Pues Dios conoció, bueno, ya lo acabamos de leer, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Entonces, el Señor nos está transformando. Y en eso que nos transforma, ¿qué sucede en nuestras vidas? Viene en el último pasaje de ahorita que leíamos Mateo 11:29. Y dice, y encontraremos reposo. El reposo espiritual o el descanso será el resultado de llevar el yugo devocional. Si yo llevo el yugo de la comunión con Dios, de la oración, ¿cuál va a ser el resultado? El descanso, la paz. ¿Por qué? Porque todo lo que yo vengo cargando, ahora estoy con Jesús y Él lleva mis cargas. Él es el que me da el descanso. Aquí dice, entonces, Él es el que me hace descansar. Hallaremos descanso, entraremos en su reposo. En Hebreos capítulo 4, del verso 9 en adelante, dice de esta forma. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. ¿Cuántos son el pueblo de Dios? Amén. Entonces aquí dice, hay un descanso especial para nosotros, para el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese descanso? Dice, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear al mundo. Entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo al pueblo de Israel, caeremos. ¿Cómo? Entonces, ¿qué es lo contrario de descansar? Desobedecer. Pero si nosotros oramos,
hay esa comunión con Dios. ¿Qué significa? Que al tener esa comunión con Dios, el Señor nos revela su palabra. Empezamos ¿a qué? A obedecer su palabra. Y al obedecer, al tener comunión, ¿qué entramos? En el reposo del Señor. Entramos en ese descanso. Te voy a decir, este es la receta para el estrés. Esta es la receta para la depresión. Aquí está. El descanso. ¿Cuál es? Cuando yo entro en esa comunión con el Señor y ahora descanso. ¿Por qué? Porque ahora le estoy entregando todo al Señor en esa comunión íntima con el Señor. Entonces, y como dice aquí, pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Te voy a decir esto. Cuando oramos, el Señor nos aleja del pecado y empezamos a obedecerlo. Pero si le seguimos al pecado, dejamos de orar. Pero no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Cuando oramos, empezamos a dejar el pecado. Empezamos a dejar todo aquello porque estamos obedeciendo al Señor. Pero si seguimos al pecado, inmediatamente dejamos de orar. No podemos hacer las dos cosas. Qué tremendo. Entonces, por eso aquí dice, pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Pero cuando entramos en el reposo, cuando oramos, cuando estamos en esa comunión con el Señor, me gusta mucho decir, cuando oramos, hay un juego de niños que juegan y que se avientan algo y que no lo puedes tener por mucho tiempo, que le llaman papa caliente. No sé cuántos han escuchado o cuántos jugaron ese juego de niño, que agarras una pelota, inmediatamente se la avientas a alguien y dice, papa caliente, no te puedes quedar con aquello. ¿Sabes qué? El Señor quiere que hagamos esto, que todas las cosas hagamos papa caliente, pero se lo enviemos al Señor, se lo demos al Señor. Amén. Y entonces entramos en su reposo, entramos en ese verdadero descanso. Y en el descanso y sosiego de nuestras almas, ahora podemos esperar en Él. No sé si tú te has fijado que siempre cuando necesitamos cosas, y las necesitamos no ahorita o mañana, las necesitamos ayer. Todo lo queremos inmediatamente. Te voy a decir, ¿es fácil esperar? ¿A quién le gusta esperar? ¿Cuántos alguna vez te has enojado porque has esperado algo? Que nos hemos... ¿Alguna vez se han tardado en atenderte en algún restaurante? ¿Te has enojado? ¿Es fácil esperar? No. No, pero cuando hay descanso en Él, cuando tenemos esa comunión con el Señor, estamos aptos para esperar en Él. En Salmo 27:14 dice esto: mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Qué hermoso, mira, mi corazón te ha escuchado, Señor, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Gloria al Señor. Qué hermoso escuchar la voz del Señor que nos dice, ven a conversar, ven a platicar, ven conmigo, ven a tener este tiempo. Entonces, y el Salmo 62:5 dice que todo mi ser espere en silencio delante de Dios. 62:5, si lo pueden poner. Gracias. Que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Ahora, ¿por qué puedo esperar en Él? Porque confío, porque estoy conversando con el Señor, porque en Él estoy descansando. Entonces, ¿qué se me pasa? Ya el de que ya
inmediatamente. Ahora sí puedo esperar, sí puedo, porque estoy poniendo mi confianza en el Señor. Entonces necesitamos ahora esperar, pero todo eso se produce de esa comunión con el Señor, de que el Señor nos está enseñando. Fíjate esto, el Señor nos está enseñando, a entrar en comunión con Él. Nos está enseñando a descansar, que no sabemos descansar. Nos está enseñando su palabra, su revelación. Nos está enseñando ahora a esperar en Él, a confiar en Él. Ahorita decíamos que el Señor nos dice, déjenme enseñarles. Ok, ¿qué me vas a enseñar, Señor? Todo esto. Y en el Salmo 105:4 dice, busquen al Señor y a su fuerza, y búsquenlo continuamente, no de vez en cuando, continuamente. Y al buscarlo continuamente, al estar en esa comunión, ahora estamos siendo enseñados por Dios a descansar en Él, a esperar en Él, a recibir la dirección del Señor. Amén. Eso es lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros, que nosotros aprendamos. Y como veíamos desde el principio, dice, el Señor es manso y humilde de corazón. Cuando empezamos a buscar al Señor, el Señor nos quita lo peleonero, tantas cosas de nuestro carácter de la carne. ¿Y qué nos hace al estar con Él? Como ahorita veíamos, empezamos a aprender de Él, empezamos a ser enseñados. El fruto del Espíritu Santo se empieza a mover en cada uno de nosotros y cada vez nos estamos pareciendo más a Él. Eso es lo que sucede. Por eso dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Y el fruto es, ¿qué fruto estamos dando? ¿El fruto de la carne? ¿O el fruto del Espíritu Santo? Y el fruto del Espíritu Santo es porque hemos aprendido a ser enseñados por Dios en esa comunión íntima, a descansar del Señor. De veras, hay personas y que tienen depresión, que ni siquiera pueden dormir, que no hay descanso. No hay descanso. Hace tiempo hablaba con una persona y me decía, es que no puedo dormir. Le digo, ¿qué haces? Pues nada más me estoy volteando en la cama. Le digo, pues en lugar de que te estés volteando y ya estás despierto, aprovecha el tiempo. ¿Cómo? Levántate y vete a un lugar y habla con el Señor. Habla con el Señor. Y todo lo que estés pensando, díselo al Señor. Entra en el reposo. Te lo aseguro, que en lugar de estar perdiendo tiempo, nada más volteándote en la cama, si en lugar de eso te levantas y empiezas a ser enseñado por Dios en comunión, cuando empiezas a decirle al Señor y derramar tu corazón, el Señor, vas a entrar en ese reposo, vas a entrar a poder esperar en Él. Vas a comenzar a obedecerle. Y la palabra de Dios ahora va a tener una eficacia, algo que ahora está en tu corazón. Qué hermoso. Pero muchas veces somos muy tercos y muchas veces buscamos la solución por todas las maneras a nuestra manera. Quiero decirte, por más habilidoso que seas, por más talentos que tengas, no podemos solos. Necesitamos a Dios. Y el Señor el día de hoy nos dice, déjame enseñarte. Sí, Señor. Quiero aprender. Quiero ser enseñado a ser humilde. Quiero ser enseñado ahora a poder, Señor, entrar en ese reposo y que tu gracia, tu verdad ahora sea revelada a mi corazón. Y al conectarme contigo, que cada día me parezca más a ti.
que cada día me parecen más. Yo recuerdo en ocasiones anteriores que ha pasado, y hace tiempo que no me lo dice mi esposa, pero yo recuerdo en una ocasión, y siempre como dicen, me dan la torre, porque me dice la verdad. Y recuerdo de que un tiempo o algo pasó y no estaba orando yo bien. Y como no estaba orando, andaba con la mecha prendida y ella nada más voltea y me dice, y con eso me acabó. Y me dijo, oye, no estás orando, ¿verdad? ¿Por qué? Se nota cuando uno no ora. Y se nota cuando ora. Y el día de hoy te pregunto, ¿qué se nota en tu vida? ¿Andas como navaja de rasurar así, que no se te escapa nadie, que con todos te molestas, que con todos te irritas, que a todo mundo quieres corregir? Si andas así, quizás andas medio cargadito o cargadita. El Señor te dice el día de hoy, déjame enseñarte. ¿Cómo? Entrando en la comunión con el Señor, teniendo esa relación de comunión, de orar, de derramar tu corazón. Y si tú estás tomando medicina para el estrés, para la ansiedad, para la depresión, no te voy a decir inmediatamente, quítala, ya no te la tomes. Pero lo que sí te voy a decir, pon esto en práctica. Empieza a buscar a Dios. Empieza a tener esa comunión con Dios. Dile todo lo que a nadie le pudieras decir, díselo a Dios. Y al hacerlo, vas a entrar en su descanso. Al hacerlo, su carácter se va a ser formado en tu vida. Y mientras menos ya no vas a necesitar utilizar esa medicina, porque el Señor es nuestro reposo. Y hemos aprendido a ser enseñados de Él, para ahora vivir en ese descanso, no vivir como todo el mundo, con todas esas preocupaciones y ansiedades. Gloria al Señor. Que el Señor bendiga su palabra y espero que esta palabra sea de bendición para tu vida.